En esta última serie de videos vamos a trabajar el tema que está en segunda parte de la guía, que es aplicar las razones trigonométricas cuando no tenemos una calculadora a mano, es decir, con cierto tipo de ángulos, de manera que nos podamos aprender de manera fácil el resultado de estas razones sin necesidad de recurrir a la calculadora. Vamos a trabajar inicialmente con algo que se llaman los ángulos notables. Los ángulos notables son tres, o vamos a trabajar tres ángulos notables. ¿Cuáles son esos ángulos notables? Entonces es el ángulo de 30 grados, el ángulo de 60 grados y el ángulo de 45 grados. ¿Por qué se llaman ángulos notables? Pues primero porque son los ángulos que están en el primer cuadrante de la circunferencia unitaria, y a su vez porque ellos son múltiplos de otros, o pues son múltiplos de muchos otros más. Entonces con estos podemos hallar otros muchos más grandes. Inicialmente, para poderlos definir y poder no solo aprender de memoria, entonces vamos a tener un triángulo. Partimos de la base de un triángulo equilátero. Recordemos que la palabra X o el prefijo X significa ser igual a. Ser igual a X. Esto quiere decir que todos los lados de este triángulo son iguales. En la figura vemos que se simboliza por la letra A, la medida o la longitud de cada uno de los lados. A y A. En ningún momento ponemos A, B y C. Si fueran A, B y C serían diferentes medidas, pero como es A y A, por eso es que son iguales medidas. También una manera de simbolizarlo en la parte geométrica es ponerle una rayita sobre cada uno de los lados. Esto significa también igualdad de lados. Bien, vamos a simular o a ponerle un valor a ese lado. Si es un triángulo equilátero, todos los lados podrían valer 30, todos los lados podrían valer 20, todos los lados podrían valer 2. Entonces, vamos a simbolizar que cada lado mide 2. Cada lado mide 2. ¿Por qué 2? Porque es un número que me permite sacarle mitad. La mitad de 2 es 1. Y porque es un número pequeño. Por eso lo escogí. Pero ustedes podrían haber escogido cualquier medida del lado, siempre y cuando pues todos sean iguales, porque es un triángulo equilátero. Eso sí es una condición ineludible. ¿De acuerdo? Bien. Después de darle un valor, por ejemplo, a ese triángulo en la longitud de sus lados, lo vamos a partir por la mitad. Entonces vamos a trazarle una línea vertical de arriba abajo eh, que parta ese triángulo en dos. ¿Por qué necesito que partir ese triángulo en dos? Porque ustedes saben que las razones trigonométricas se trabajan para un triángulo rectángulo. Y en el ejemplo inicial la figura no era un triángulo rectángulo, era un triángulo equilátero. Como no tenía ningún ángulo recto, todos los ángulos eran de 60, entonces pues no había triángulos rectángulos. Partí por la mitad de ese triángulo equilátero y ya tengo dos eh, triángulos equiláteros, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo, dos triángulos, perdón, rectángulos. Entonces voy a trabajar únicamente con uno, entonces voy a tachar el del lado izquierdo. Ese lado izquierdo no lo necesitamos. Vamos a trabajar con el del lado derecho. En el del lado derecho, entonces vamos a volverlo a dibujar acá. Trato de dibujarlo bien recto. Entonces, este lado mediría 2. Como este ángulo de abajo, pues sigue midiendo 60, pero como el lado de arriba, el ángulo de arriba se partió en 2, antes medía 60, ahora mide 30. De la misma manera, la base del triángulo que antes era 2, mírenla acá, pues se partió por la mitad, entonces ahora la base de ese triángulo mide 1. ¿Listo? Y me quedaría por averiguar el cateto del lado izquierdo. No lo tengo, sé que la hipotenusa mide 2 y sé que la base ahora quedó midiendo 1, pero no tengo el cateto de al lado. Entonces, como las razones trigonométricas, aquí escribimos otra cosa importante, es necesario recordar todo esto. Las razones trigonométricas, escribamos trigonométricas hasta ahí nomás para no demorarnos tanto. Las razones trigonométricas eh, funcionan funcionan con los catetos. Funcionan con todos los catetos.
catetos. ¿Por qué con todos los catetos? Porque la función seno, por ejemplo, trabaja con dos catetos, uno que es el opuesto y la otra que es la hipotenusa. La función coseno trabaja con el adyacente y también con la hipotenusa, y la tangente trabaja con el cateto opuesto y el adyacente, o sea, son tres. Y si no tengo ninguno de ellos, pues voy a tener dificultad para averiguar esa razón trigonométrica. Por ejemplo, si no tuve, como en este caso, llamémosle o pongámosle nombres a cada uno de los lados. Vamos a ponerlos en rojo. Entonces, que tiene medida 2 es la hipotenusa. La base que tiene medida 1, entonces puede ser el opuesto del adyacente. Si estamos trabajando primero con 60 grados, sería el adyacente de 60, porque queda al lado. Pero si miramos el de arriba, que es 30 grados, entonces estamos mirando que el 1 es el opuesto de 30. Entonces, depende del ángulo que trabajemos, también el nombre de los catetos. La hipotenusa sí siempre va a ser hipotenusa. Entonces, por ejemplo, empecemos a trabajar para averiguar las funciones para este ángulo de 60 grados. Entonces, para el ángulo de 60 grados, el de abajo se llama adyacente. Se llama adyacente. ¿Listo? Entonces, tocaría averiguar el opuesto o el cateto opuesto, que no lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, para identificar o hallar cada una de las funciones trigonométricas, primero tenemos que hallar el cateto opuesto. Sabemos que el teorema de Pitágoras nos ayuda a hallar cualquiera de los catetos cuando tenemos los otros dos. Entonces, teorema de Pitágoras dice, h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. H al cuadrado, en este caso, reemplacemos los datos numéricos, vale 2, 2 al cuadrado. Uno de los catetos es 1 y el otro no lo sabemos, lo desconocemos, llamémosle cateto B. Para poder hallar ese cateto B necesitamos trasladar o pasar o despejar ese B. Entonces el 1 que está al cuadrado lo paso al otro lado. Como está sumando pasa a restar. Entonces quedaría 2 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado es igual a b al cuadrado. Quiere decir que pasé, vamos a colocar aquí en verdecito, este 1 al cuadrado lo pasé al otro lado, a sumar para poder despejar. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a continuar haciendo la operación de aquí. 2 al cuadrado da 4, 1 al cuadrado da 1. Luego esta resta nos da 3, que es lo que vale b al cuadrado. Pero como no necesitamos b al cuadrado, sacamos la raíz a ambos lados, solo necesito b. Entonces raíz de 3 lo voy a dejar indicado porque resulta que ustedes recordarán al comienzo de este ejercicio dije que no íbamos a usar calculadora para nada, que este tema es en el caso dado de que no tengamos que usar calculadora. Entonces el cateto que nos hacía falta, que es el cateto opuesto, pues vale raíz de 3. Entonces aquí lo puedo colocar raíz de 3. Un lado que es la hipotenusa vale 2, el cateto adyacente de 60 vale 1 y el cateto opuesto de 60 vale 3. Entonces con base en eso, pues vamos a empezar a trabajar cómo averiguaríamos el resto, o más bien las razones trigonométricas sin necesidad de calculadora en el siguiente video.